Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Naturaleza Time, la hora de la naturaleza. Mi nombre es Zoila Segura y hoy vamos a hablar del conflicto social de Tía María. Para comenzar vamos a hablar de las características del proyecto. La inversión de este proyecto es alrededor de 1.400 millones de dólares y la empresa que está a cargo es la Southern Peru Copper Corporation. La ubicación del proyecto es el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, región de Arequipa. El mineral es el cobre y la vida útil es 18 años. La producción 120.000 toneladas de cátodos de cobre al año y el canon es de 167 millones. Los empleos que se producirían serían 3.500 puestos en la etapa de construcción y en la etapa de operación 600 empleos directos y 2.000 indirectos. Como ya sabemos, el valle está caracterizado por la predominancia de la actividad agrícola y pecuaria. La primera aporta con el 97% de su producción al abastecimiento de todo el sur del país, mientras que la pecuaria lo hace con el 88%. Además, el valle da empleo a más de 15.000 familias y produce cerca de 320 millones de soles de utilidad al año. Este valor económico está muy por encima de lo que puede representar el proyecto minero, del que nunca se ha hecho un estudio de costo-beneficio. A pesar de ello, el 71.2% del territorio provincial se ha concesionado y está pendiente de aprobación de nuevos proyectos mineros. Los protagonistas. Entre estos tenemos la población y organizaciones de base. Aquí se encuentran los jornaleros, propietarios, espartamos y los comerciantes. El interés es que la empresa no afecte al medio ambiente, procurando el desarrollo social y económico, y continuar teniendo las condiciones para producir la agricultura. Por otro lado, quieren dar prioridad al medio ambiente por todos los demás intereses. También tenemos al Frente de Defensa del Medio Ambiente de Cocachacra. Su objetivo es informar y organizar a la población en general con la finalidad de hacer cumplir sus derechos. Su objetivo es evitar la ejecución del proyecto. Por otro lado, lo que desean es proteger la zona de posibles contaminaciones. Tenemos también a la empresa, la Southern Peru Copper Corporation, que su objetivo es obtener alta rentabilidad para la empresa. Y ellos lo que desean es obtener la licencia social para poder ejecutar el proyecto Tía María y explotar los recursos minerales de la zona, además de crear puestos de trabajo y generar mayor inversión económica para el país y mayor desarrollo para la región, particularmente en la zona donde se está realizando el proyecto. También tenemos al Estado con el Ministerio de Energía y Minas. Ellos se preocupan por la conservación y protección del medio ambiente para el desarrollo sostenible de la actividad energética, además de la evaluación de los impactos ambientales y sociales derivados de estas actividades, ¿no? Además, lo que ellos desean es lograr que la población acepte el proyecto sin dificultades para obtener mayores inversiones en el país, además de generar mayor crecimiento económico. Por otro lado está el gobierno regional, que lo que desea es promover el desarrollo de la región Arequipa, tener mayor canon minero y contar con mayores ingresos económicos y generar trabajo para la región. También está el gobierno local, representado por la Municipalidad de Cocachacra, que su función es promover el desarrollo económico, social y cultural de Cocachacra, porque lo que desean es obtener mayor beneficio económico y social para la población, además de lograr el desarrollo económico, cultural, social e incluso ambiental del distrito de Cocachacra. Estas protestas contra la minería se han extendido a otras regiones del sur como Moquegua o Tacna. En este último sitio, los pobladores del distrito de Candarave marcharon para exigir que se retire la licencia a la Southern,
para el uso de aguas de la laguna de Suches utilizada para la extracción de cobre en Toquepala y Cojone. En estos últimos 4 años se ha mantenido un ambiente de tensa calma en el Valle del Tambo, zona de influencia directa del proyecto. Al ver esta situación, nos damos cuenta que el problema es que las dinámicas de la gestión estatal presentes en Tía María no son exclusivas de este conflicto. En los últimos años, estas se han convertido en una forma usual de gestionar los conflictos por parte del Estado, como puede comprobarse en otros casos como Conga, La Oroya, Río Blanco, Cañarico, Toromocho, por citar algunos. Y esto ha ocurrido incluso a pesar de que se han creado instituciones estatales y leyes para la prevención y gestión de los conflictos sociales. Existen instituciones como el Ministerio del Ambiente, la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, y entre las normativas figuran las leyes como el Sistema Nacional de Evaluación del Sistema de Impacto Ambiental. Entonces, bajo este panorama reconocemos que uno de los conflictos que permanecen activos desde el año 2010 en el sur del Perú es el que ha surgido alrededor del proyecto minero Tía María en la provincia de Islay, Arequipa. El debate contemporáneo sobre la temática ambiental está atravesado por intereses políticos y económicos que profundizan la incertidumbre en toma de decisiones. En el país se han presentado muchos conflictos socioambientales que se agudizan por la crisis ambiental que está viviendo la humanidad. Nos ponemos a pensar qué tan viables son estas inversiones mineras en zonas dedicadas a la agricultura, particularmente Tía María. Es por ello que se ha convertido en uno de los conflictos socioambientales más importantes de los últimos años en el Perú, por diversos factores. El primero es el amplio periodo de duración sin ser resuelto que se inicia en el 2008, atravesando 3 gobiernos, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Este periodo de duración termina en el 2019. Bueno, vamos a ver si termina realmente. Y como segundo factor, nos encontramos con un conflicto que reiteradamente ha escalado a episodios de violencia que han cobrado la vida de 7 personas y más de 200 heridos. El tercer factor es que la inversión económica de este proyecto es muy importante para la economía del país, porque asciende a 1.400 millones de dólares. El cuarto factor es el hecho de que a pesar de tener un estudio de impacto ambiental aprobado, ya recibió la licencia de construcción por parte del Estado, la que actualmente ha sido suspendida. A pesar de la oposición de un sector decisivo de la comunidad local y a pesar de las observaciones pendientes de subsanación que se encuentran como parcialmente resueltas. Hay oposición todavía a este proyecto porque se considera que su ejecución generará impactos negativos al ambiente y a la actividad agrícola y a la población en general. La desconfianza de la población en las mineras tiene su origen en claros ejemplos de contaminación de lagunas, ríos y poblaciones enteras, donde se afectó la salud de poblaciones. Por ejemplo, tenemos los casos de La Oroya, los efectos causados por las actividades humanas de extracción, producción, consumo y disposición final de residuos que se genera en el ambiente, ¿no? La contaminación con mercurio, por ejemplo, en los ríos a causa de la minería. Particularmente en el año 2000, el Perú se encuentra enfrentando una serie de conflictos sociales y particularmente de conflictos socioambientales relativos a la actividad minera. Al mes de marzo de 2017, la Defensoría del Pueblo reportó la existencia de 204 conflictos sociales en el Perú, y la mayoría, es decir, 144, son de tipo socioambiental, y entre estos últimos, el 66%, es decir, 95 casos, están relacionados a la actividad minera. En el caso de Tía María, existe una gran oposición local y lamentablemente estos no se han podido solucionar, sino que al contrario han escalado a situaciones de violencia, llegando incluso a cobrar vidas humanas, como lo habíamos mencionado anteriormente, hasta 7 fallecidos. Hasta la fecha existe un paro indefinido por parte de los manifestantes provenientes del Valle del Tambo del distrito de Cocachacra
en protesta por el otorgamiento a Estado del Perú por el permiso de construcción de la mina que está localizada en Islay. También debemos saber que en el Perú existe una opinión dominante pro-minera, por la cual se piensa firmemente de que la minería traerá progreso al lugar donde se desarrolla la minería. Por otra parte, también tenemos que entender que los pueblos son los que deciden entre el camino del desarrollo o de la pobreza, lo cual se suscita en el marco del conflicto por el proyecto Tía María. Y si hablamos de conflictos sociales, sabemos que esto no solo existe en el Perú, también ocurre en otros países de Latinoamérica. Estos conflictos sociales existen desde la época de la colonia con un sistema extractivista, con una economía primaria exportadora. Esto significa que los recursos naturales como el petróleo, el cobre, el oro, están siendo exportados a otros países con poco o ningún valor agregado. El sistema trae una dependencia de los países hacia la economía global de la demanda del mercado. Esta última se inició en Perú entre 1990 y el año 2000, durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori, con una flexibilización del sector minero con privatización de empresas transnacionales, una tendencia que continuó con los gobiernos siguientes. Hoy en día, el Perú cuenta con un extractivismo neoliberal que se encuentra económica y políticamente cimentado, por lo cual el Estado peruano considera la minería como el principal motor del desarrollo del país, pues las empresas prometen inversiones y empleo. Por ello, en los últimos 2 años, el gobierno peruano ha aumentado los márgenes de maniobra para las empresas mineras a costa de los derechos ambientales y humanos en las regiones mineras. Sin embargo, los proyectos mineros conllevan una gran cantidad de incertidumbre para las comunidades campesinas y nativas del país. Por ejemplo, las concesiones mineras en el Perú son un riesgo latente para las comunidades, sobre todo en el acceso al territorio, al agua, la tierra y los recursos naturales. La competencia por el acceso a los recursos naturales ha conllevado conflicto entre las comunidades campesinas e indígenas y las empresas mineras. Muchos de estos conflictos han desencadenado en violencia, no solo por el acceso a los recursos naturales, sino por la contaminación ambiental y problemas de salud, el despojo de tierras y la dependencia económica del sector minero, así como también las limitaciones del desarrollo para una región. Por otro lado, muchas organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales critican desde hace años que los estándares de calidad ambiental y sociales para el sector minero no se cumplen ni se controlan. Otros personajes critican el modelo extractivista en sí. Actualmente, en el Valle del Tambo, la población resiste contra este proyecto de Tía María y su consigna es agro y agua sí, mina no. En muchos casos, el gobierno reacciona con represión y con la difamación de las y los líderes a los propios manifestantes, tildándolos de terroristas antimineros, como ocurre actualmente en el caso Tía María. La cantidad de concesiones mineras ha aumentado continuamente y con mayor intensidad en los últimos años. En el año 2014, un 20% del territorio del país estaba concesionado a la minería. Hay varios estudios que señalan que la minería no trae casi ningún efecto positivo para el bienestar y el desarrollo de la población. También está la teoría del ecologismo de los pobres, que brinda una perspectiva complementada desde los actores locales. En el marco de los conflictos mineros, donde la disputa se basa en el uso y acceso a la tierra, al agua, a la defensa de los territorios, nos indica que la resistencia de la gente pobre del campo no es porque son ecologistas, sino porque ven su propia subsistencia está amenazada por un proyecto minero. En América Latina y en el Perú se tuvo lugar un extractivismo rápido y agresivo, debido a que los recursos naturales, minerales e hidrocarburos son indispensables para el crecimiento de la economía global capitalista. Las actividades mineras han aumentado considerablemente la presión hacia los recursos hídricos en regiones donde ya existe una escasez de agua. En muchas regiones rurales del Perú, las comunidades protestan contra proyectos mineros defendiendo su territorio. Por ejemplo,
La comunidad campesina Cruz de Mayo, en la región Ancash, afronta esta problemática desde el año 2008. En el territorio de esta comunidad está la concesión de un proyecto minero con un área de 224 hectáreas de extensión. La comunidad se encuentra en una altura de encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar y en una zona de cabecera de cuenca de los ríos Yuyán y Parón. La comunidad practica la agricultura familiar, sembrando papas, maíz, arvejas y flores, entre otros productos para venderlos para su autoconsumo. Se defiende la agricultura familiar, ya que es la mayor actividad que se intensifica de manera orgánica. Muchos pobladores mencionan hasta ahora que se puede vivir muy bien de la agricultura familiar. Por eso defienden su territorio, porque la agricultura no puede convivir con una explotación minera dentro de la comunidad. Y también afectaría negativamente a la agricultura y a nuestro modo de vida, y otros pobladores tienen la idea de que la minería disminuiría la calidad y cantidad del agua. Piensan que si venden su tierra van a tener plata, pero la plata se acaba, el dinero se acaba, entonces ya no van a tener terreno para sembrar, explican las personas lo que piensan, ¿no? Actualmente la comunidad está defendiendo su territorio de forma organizada. Están seguros de que las demandas para un fortalecimiento de la agricultura familiar y una diversificación de la economía en las zonas rurales traerán muchos beneficios. Demuestran también la importancia de la agricultura familiar respecto de su alta contribución en la población económicamente activa y su gran aporte al valor de la producción agrícola. Perspectivas post-extractivistas. En resumen, la causa de esta gran conflictividad debido a los proyectos mineros, debido al derecho y acceso a territorios, agua, tierra, este modelo extractivista no es sostenible. Justamente la cantidad de conflictos mineros y casos de resistencia demuestran dónde tienen sus debilidades y errores estructurales estos modelos. Por lo tanto, se necesita una alternativa al desarrollo de la nueva minería. Algunos teóricos, críticos y líderes de movimientos sociales también exigen transiciones hacia una post-extractivista, es decir, un modelo que permita solamente la minería que realmente es necesaria e imprescindible, sin contaminación ambiental ni vulneraciones a los derechos humanos. Ahora vamos a hablar de las razones de la protesta. Hay muchas razones, pero aquí solamente vamos a considerar 7. Los estudios de impacto ambiental, el agua, los talleres y audiencias públicas, la dirección de los vientos, las instalaciones mineras, la agricultura y la herencia negativa. Los estudios de impacto ambiental. Los primeros trabajos de exploración en Tía María empezaron en el año 1994. En el 2007, Sauder anunció un plan de inversión. El 7 de julio del 2009, la empresa presentó al Estado un estudio de impacto ambiental, el cual fue elaborado por la consultora Water Management Consultant, a Schlumberger Company, la cual recibió una serie de observaciones. Por ejemplo, el Frente de Defensa del Pueblo de Islay realizó cerca de 10.000 observaciones y luego el gobierno declaró la intangibilidad de las aguas superficiales y subterráneas del río Tambo. El uso del agua era el tema más sensible, ya que la población estaba segura de que el agua que destinaban a la agricultura se usaría para las operaciones mineras. La situación se agravó con los cambios de posición de Sauder. En un primer momento, la empresa señaló que se usaría aguas de pozos subterráneos, pero la gente rechazó esta alternativa. Luego la empresa propuso hacer represas, lo que también fue rechazado. Carlos Aranda, gerente técnico de Sauder, reconoce el desacierto. Cuando hicimos el trabajo la primera vez, no hicimos las cosas bien. Seamos honestos, la población no nos veía con muy buenos ojos. El problema es que no aprendimos la lección y después lo hicieron peor. El 29 de octubre del 2009
se realizó una consulta popular en los distritos de Cocachacra, Punta Bombón y de Valdivia, en la que alrededor del 90% de los participantes se manifestaron en contra del proyecto minero. La consulta fue una respuesta a la primera presentación del primer estudio de impacto ambiental en junio del 2009. En abril del 2010, un paro contra el proyecto Tía María, y en noviembre de ese año las protestas se incrementaron y el entonces ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, decidió contratar a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, con el propósito de evaluar el estudio de impacto ambiental. El 16 de marzo de 2011, la UNOPS presentó un informe con 138 observaciones que indicaban, entre otras cosas, que no se contaba con un estudio hidrogeológico de agua y de suelo. Pocas horas después de la entrega del informe, este fue filtrado vía electrónica a uno de los dirigentes de defensa del Valle del Tambo, Pepe Julio Gutiérrez, el cual relata que luego de esto se logra que este estudio pueda ser revisado por la UNOPS. Cuando la UNOPS presentó el informe preliminar, ya ellos vieron que ese estudio tenía muchas falencias, debilidades, falta de información, pero el Estado quiso callar eso. Y es en eso cuando a mí me filtran la información, cerca de las 12 de la noche. Cuando recibí este informe, yo no sabía de qué se trataba. Un poco atónico desperté a esa hora al abogado ambientalista José Gómez Urquizo. Y le dije, doctor, mire lo que tengo. Y me dijo, lo que tienes en tus manos es la joya más grande que te ha llegado, porque esto significa que este estudio no sirve. Y comenzaron a distribuirlo por las redes y quisieron taparlo, pero eso fue muy tarde porque la gente ya tenía este informe. Por lo tanto, tuvieron que aceptar nada más. Luego del conocimiento de las observaciones de la UNOPS al primer estudio de impacto ambiental de Tía María, se desataron inmediatamente violentas protestas que terminaron en un saldo trágico de 3 muertos y más de medio centenar de heridos. La contundencia de la protesta, las deficiencias del estudio de impacto ambiental y la coyuntura electoral obligaron a declarar inadmisible el primer estudio de impacto ambiental de Tía María, el 8 de abril del 2011. Días antes, el Ministerio de Energía y Minas paralizó por 180 días la evaluación del estudio de impacto ambiental. Los manifestantes se negaban a levantar la medida de fuerza. Según el Ministerio de Energía y Minas, esta medida se daba para mantener la paz y evitar más actos de violencia. A su vez, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros indicó que la medida se da porque se vive una situación de gran conmoción social, violencia e inestabilidad de la zona, es decir, en la provincia de Islay. En este contexto, viaja a Lima una delegación presidida por Pepe Julio Gutiérrez para sostener un diálogo con el presidente del Consejo de Ministros y, como muchos otros diálogos, no tuvo resultados positivos. Como se señaló antes, el 16 de marzo del 2011, la UNOPS presentó un informe con 138 observaciones centrales. Ellas mostraban que la EIA omitió información sobre sus componentes básicos. El informe de la UNOPS destrozó el EIA de la Sauder y confirmó las preocupaciones de la población. Ante la gravedad del informe de UNOPS, el Ministerio de Energía y Minas declaró inadmisible y rechazó el estudio de impacto ambiental mediante la resolución directoral 105-2011 del Ministerio de Energía y Minas, el día 8 de abril del 2011. Según la cooperación, algunas consecuencias de todo lo ocurrido entre el 2009 y el 2011 en el Valle del Tambo fueron la desconfianza entre los principales actores, población, empresa y Estado. El EIA perdió credibilidad y una empresa que buscaba maximizar la rentabilidad del proyecto a costa de alternativas más responsables. Manifestantes protestaron contra este evento. Según ellos, una de las causantes que muchos de los asistentes no eran pobladores de la zona, sino que eran personas pagadas, con 150 nuevos soles. Días antes de ir a presenciar la reunión, José Vargas, jefe del proyecto Tía María, negó lo antes expresado. El 30 de octubre,
Hubo otro paro de 24 horas y el 31 del mismo mes, a pesar de la oposición, la empresa saca adelante un segundo taller. Argumentaba que un nuevo EIA superaba los problemas del primero. Se resalta, entre otros, cambios importantes, como desalinizar el agua de mar. Sin tomar en cuenta los antecedentes, el Ministerio de Energía y Minas decidió realizar la audiencia pública en el distrito de Cocachacra, el 19 de diciembre de 2013. La audiencia requirió la movilización de cerca de 2.000 policías. La presentación de EIA duró apenas 35 minutos y los dirigentes del Frente de Defensa y de la Junta de Regantes fueron impedidos de ingresar. La empresa volvió a insistir en el 2013. Para la presentación de su nuevo EIA, organizó nuevos talleres informativos. Uno se realizó el 25 de octubre en el Arenal. Terminada la audiencia y en medio de enfrentamientos, el Ministerio de Energía y Minas, Jorge Merino, declaró que el proyecto Tía María ya tenía la licencia social. De este modo, el 1 de agosto del 2014, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros emitió la Resolución Directoral 392-2014 del Ministerio de Energía y Minas, aprobando el nuevo EIA de Tía María. Luego de estas imposiciones, es fácil comprender la reacción de los pobladores del Valle del Tambo. Una de ellas fue el resultado de las elecciones 2 meses después. La gente que se oponía al proyecto resultó triunfante y las nuevas autoridades eran líderes que se oponían al proyecto. Richard Ale Cruz, alcalde provincial de Islay; José Miguel Ramos, alcalde de la Punta de Bombón; Elar Valencia, alcalde de Cocachacra; y Jaime de la Cruz, alcalde de Edín Valdivia. En base al informe 806-2014 del Ministerio de Energía y Minas, que aprueba el segundo EIA del proyecto Tía María, registra varias observaciones, de las cuales aquí se hace una síntesis. El alcance territorial de las nubes de polvo contaminado generado por las voladuras, el chancado, traslado y el depósito de desmontes y sulfuros, así como el transporte de chancado primario a la zona de procesamiento. Hay fallas críticas del modelamiento técnico de la dispersión de partículas contaminantes. Se ha considerado solo la dirección predominante del viento de sur a norte que rige en el día y no se hace modelamiento cuando la dirección es contraria, del noreste al sur, hacia el mar, que rige en la noche. Este problema se incrementará cuando estén en plena operación La Tapada y Tía María. Las nubes de polvo serán incontrolables. Se ha pretendido negar o minimizar la probabilidad de generación de drenaje de agua ácida de roca en la zona de contacto de la capa de sulfuros del subsuelo del Tajo La Tapada. Cuando entre en contacto con el aire, oxígeno y el agua del acuífero, la reacción química no se puede impedir. Será imposible controlar la continua liberación de metales pesados al agua subterránea que drena hacia los tajos. Sauder sostiene que tal agua será bombeada hacia afuera de forma inmediata con la finalidad de eliminar la posibilidad de formación de drenaje ácido de roca, DAR. La posición de la empresa es insostenible. Según el EIA de la Sauder, no hay ni habrá conexión física entre el acuífero del cerro debajo de los tajos y el acuífero aluvial Río Tambo. El acuífero del cerro debajo de los tajos e instalaciones mineras es un acuífero único de roca metamórfica, predominante homogénea, de baja o casi nula permeabilidad, sin filtración de agua abajo. Lo que se ha encontrado revisando los anexos del estudio de impacto ambiental es que se trata predominantemente de rocas metamórficas, fisuradas, fracturadas, que permiten el drenaje de agua, lo que se incrementará con futuras voladuras. El estudio hidrogeológico sigue siendo insuficiente en una decisión de alto riesgo para la gente y el Valle del Tambo. Se confirman las afirmaciones de Marlene Castillo para el observatorio. Las ausencias principales del segundo EIA del proyecto son: un análisis de las características hidrogeológicas de la zona que abarca el proyecto. No hay estudios sobre la resistencia de la roca madre y de la estructura geológica, las cuales estarán expuestas a constantes voladuras a medida que avanza la explotación en los dos tajos abiertos, Tía María y La Tapada.
No hay un análisis detallado sobre la ubicación y los posibles daños que pueden ocasionar la ubicación del depósito de desmonte y de la planta de chancado primario. Investigadores de Convoca tuvieron acceso al expediente del proceso de evaluación del nuevo EIA, segundo EIA, que se encuentra en el Ministerio de Energía y Minas y consta de 10.000 páginas contenida en 35 tomos. Desde el 5 de noviembre del 2013, en que Sauder presentó el nuevo EIA, elaborado por la consultora Geoservice Ingeniería SAC, los representantes de la empresa se reunieron más de 30 veces con funcionarios del MINEM, en momentos claves del proceso de aprobación del EIA. La evaluación del nuevo EIA tomó 9 meses, un año menos que el primer estudio. Hubo interés en la aprobación rápida del EIA. Los evaluadores del MINEM pasaron por alto puntos centrales controversiales que ameritaban un análisis detallado. Sauder presentó el nuevo EIA incluyendo solo 10 carillas para explicar cómo se construiría la planta salinizadora para traer el agua de mar y no captar agua del río Tambo. La empresa minera debió presentar un estudio de factibilidad que se especifique cómo se procesará el agua de mar. La planta debe tener la capacidad de procesar el mineral que se explotará. Los técnicos de la Dirección General de Asuntos Ambientales, mineros, evaluaron el EIA y confirmaron a Convoca que la empresa no presentó el estudio de factibilidad. El ingeniero César Rodríguez, jefe de equipo de Geoservice que elaboró el estudio de impacto ambiental, aseguró a Convoca que Sauder no le pidió que elaborara este estudio y que por lo tanto no podía incluirlo en el expediente, y los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas y del MINAM no pueden explicar este problema. En el informe 155 con fecha 7 de febrero de 2014, la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros plantea 73 observaciones al nuevo EIA. Esta dirección solicita aclarar en qué etapa se construirá la planta, pero no exige la presentación del estudio de factibilidad. El nuevo EIA también indica que Sauder incrementará la explotación de cobre de 12 millones de toneladas métricas de 638.082 millones de toneladas a 650.760 millones. Habrá en consecuencia 165 millones de toneladas adicionales de desechos contaminantes. No se detalla el manejo de los impactos ambientales de los desechos contaminantes generados por el incremento de la extracción del mineral. Los puntos de monitoreo de calidad del aire se encuentran a 5.5 y 11 kilómetros de los tajos del proyecto. Esta distancia no permitiría medir correctamente el que haya o no contaminación de la mina en la población y áreas de cultivo. Para el manejo de las aguas subterráneas se consideró estándares de calidad ambiental de las aguas superficiales, a pesar de que son dos fuentes de agua distintas. Debió considerarse estándares internacionales de aguas subterráneas al no haberse fijado estos parámetros en el Perú. El ingeniero de Geoservice César Rodríguez informó luego que Sauder presentó al Ministerio de Energía y Minas de Tía María en noviembre del 2013, solicitó a la UNOPS la revisión del estudio, pero esta institución respondió que solo podía hacerlo si el Ministerio de Energía y Minas se lo pedía, debido a que brinda servicios al Estado, no a empresas privadas. Rodríguez confirma que con el permiso de Sauder trasladó esta inquietud a Edwin, regente de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, pero el ministro lo dejó ahí. Las altas autoridades del Ministerio de Energía y Minas, incluido el viceministro Guillermo Schinno, sabía del pedido de Geoservice. ¿Qué hicieron? Nada. Por eso la desconfianza de quienes cuestionan el proyecto, pues dudan de lo que se decide en las oficinas del Ministerio de Energía y Minas. El 13 de octubre del 2011, mediante informe 1002-2011, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros declaró improcedente el EIA del depósito de relaves de la mina cobriza de Doerrán, en Huancavelica, y recomendó un procedimiento sancionador contra la consultora que elaboró el estudio por presentar fotografías
que no correspondían a la situación real del campamento minero. Se trataba nada menos que de Geoservice Ingeniería SAC, la misma que hizo el segundo EIA del proyecto Tía María, de acuerdo con la resolución ministerial 580-98-M, que regula la inscripción de las consultoras ambientales en el Ministerio de Energía y Minas. Una de las causas para la cancelación definitiva del registro es la presentación de información falsa de los estudios de impacto ambiental. A Geoservice no le pasó nada y por eso elaboró el segundo estudio de impacto ambiental de Tía María. ¿Qué pasó con las autoridades del Ministerio de Energía y Minas y MINAM? ¿Para qué existen? Un examen ligero del cuadro anterior permite concluir que el segundo EIA del proyecto Tía María, como se ha señalado antes, no subsanó las observaciones fundamentales hechas al primer EIA, sino que además introdujo cambios que favorecen a la empresa minera y van en contra del Valle del Tambo y sus pobladores. A pesar de lo expuesto en las páginas anteriores, el ministro Purgal Vidal declaró a la prensa que el viernes 10 de abril el Ministerio de Energía y Minas va a hacer una presentación para dejar muy en claro que todas las observaciones planteadas al primer EIA han sido corregidas y superadas en el segundo EIA. La tarea del Estado, agregó, es brindar información segura con bases científicas. Si esto es verdad, entonces, ¿por qué la SAUDER y el gobierno central no aceptan la revisión del segundo EIA por una entidad especializada e independiente? Debe darse una revisión del segundo EIA por una sencilla razón, porque si la empresa dice que cumplió con subsanar todas las observaciones, no tendría temor de que la otra empresa lo revise. Rozando la observación absuelta, la ministra aseveró durante su exposición en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República que mientras esté sentado en el cargo no habrá un tercer EIA, pues ha sido aprobado con la normativa vigente, ya que sería, según Ortiz, violentar el Estado de Derecho. El problema es que la normativa vigente ha sido impuesta por el Estado para reactivar la economía y para precarizar el cuidado del medio ambiente. Sobre las críticas que se han hecho al segundo EIA del proyecto Tía María, se sostiene que muchas de esas objeciones no tienen un sustento técnico ni legal y lo único que han logrado es generar más desconfianza e inestabilidad en el país. Aquí se analizan 6 críticas. Se hizo muy rápido. El segundo EIA del proyecto Tía María fue evaluado en un menor tiempo que el primero y recibió menos observaciones. Esto podría significar que el EIA fue analizado con ligereza o aprobado por presiones. El incremento en el material, al comparar el primer y segundo EIA, se observa que la explotación de cobre aumenta de 638.082 millones a 650.760 millones de toneladas. Existe más desmonte contaminado. El aumento de la producción implica un aumento en el desmonte contaminante. En el EIA no se detalla cómo se lidiaría con estos desechos adicionales. La planta desalinizadora requiere que se anexe un estudio de factibilidad. Solo así se probará que no se tendrá que utilizar agua del río en ningún momento de la vida del proyecto. El polvo. Los puntos de monitoreo de aire nos permiten medir la contaminación que se produciría. No existen suficientes estaciones de control, lo que impide realizar una medición efectiva y los existentes se encuentran muy lejos de la operación de la mina. Aguas subterráneas. Se ha señalado que las aguas subterráneas podrían afectar el río. Estas cifras son promedios que varían en estos tiempos del cambio climático. El problema del agua ha buscado solución en la construcción de represas, pero esto solo ha quedado en promesas. Un recuento al respecto. Se propuso luego la construcción de la represa Paltiture en territorio maqueguano, pero que beneficiaría en 30 millones de metros cúbicos. Los recursos para la construcción los daría el gobierno regional de Arequipa y el Ministerio de Agricultura. También fracasó por la propuesta de la comunidad de Tolapaca. El proyecto no iba a beneficiar y además podían ser desalojados.
Hacia el 2007, la represa de Paltitude era otro fracaso. Se busca otra solución en el 2008, la represa de Guairondo, ubicada en Islay. Esta obra representaba un beneficio directo y minimizaba el riesgo de conflicto, pero fue otro fracaso, porque se erguía que era muy costosa y además iba a tener una vida útil de apenas de 20 años. En el 2008, el proyecto Palture volvió a reactivarse, pero pronto se enfrentó a otro escollo. La región Puno solicitó ser consultada sobre esa obra, pues el proyecto alcanzaba a comunidades puneñas. El problema no fue superado y el fracaso se incrementó. Posteriormente, la Autoridad Nacional del Agua, el ANA, propone la construcción de otra represa, Paltuture, que se realizaría a 6 kilómetros del territorio donde se iba a construir Paltiture. Hasta ahora, en febrero del 2016, es otro fracaso. Después de todo esto, para solucionar el problema del agua, ¿cuál podría ser la reacción de los pobladores con la posible implementación del proyecto Tía María? La respuesta está en la consigna agro sí, mina no. Otro problema es el agua subterránea. Lo que sí preocupa es el tema de las aguas subterráneas. La observación nace del informe técnico de energía y minas que aprobó el segundo día. Se dice que el titular considera que no existe conexión con el acuífero del valle, por eso ha sido probado físicamente. Lo cierto es que el proyecto durante su operación no va a utilizar agua subterránea, sino agua de mar durante la etapa de construcción, si se utilizara hasta 50 litros por segundo de agua superficial, pero únicamente por 2 años. Esto último no es de conocimiento público y sin duda será fuente de otros conflictos. Para el Ministerio de Energía y Minas y la PCM no habrá estrés hídrico y esta afirmación no se ajusta a la realidad. Herencia negativa. Para ilustrar esta herencia negativa, recuerdo algunos trabajos de Soler, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Cisneros, Manrique y Bruce. Soler menciona que quedó impactada cuando visitó la comunidad de Guaitire, en la provincia de Candarave, en Tacna. Esta comunidad se asienta en una pampa altoandina de bofedales y lagunas. Desde 1960 ha estado presente en esa zona, no para extraer mineral, sino para jalar el agua necesaria para abastecer a Toquepala. La laguna Vizcacha ya dejó de existir. La laguna Suches disminuye significativamente su volumen de agua. El río Cinto ya no existe. Los bofedales también están en proceso de extinción. Mar Soler recogió en Guaitire este testimonio conmovedor. Acá en La Pampa había un puquio, se secó. Unos 300 litros por segundo salían del puquio al lado de la laguna Vizcacha. El pasto de La Pampa era así, unos 50 centímetros. Ahora lo poco que hay está al ras del suelo. De los cientos de vacas que teníamos, ya no hay nada. La gente continúa acá, pero con poquito. Nada nos ha dado a nosotros. Todo se lo han llevado, el mineral, el agua, la vida. Esto lo menciona un poblador de Guaitire. La misma investigadora afirma que se arrastra una fuerte deuda ecológica con Tacna y Moquegua, con el Perú, el mundo. Se sostiene que un equipo de trabajo de NIRENA estima que esta compañía descargó durante varias décadas un mínimo de 1000 litros por segundo en la bahía de Ite, del río Asana, ambos vinculados con los proyectos de Cuajone y Quellaveco. Mar Soler cita otro testimonio igual de conmovedor. En el distrito de Torata, a 2000 metros sobre el nivel del mar, hay 3000 habitantes. Las aguas se toman directamente del río a la casa. Estamos al lado de Sauder, Perú, que ha echado toneladas de químico al río. Yo estoy enferma desde los 9 años. La empresa jamás va a decir la verdad. A los 16 me diagnosticaron esclerosis múltiple avanzada y un cáncer en la pierna. Los médicos me exigen que salga de la zona, que no vuelva más. Debemos exigirle al Ministerio de Salud que ponga el dinero para que hagan los controles de los metales pesados, no solo en la sangre. Por todos los medicamentos que tomo, casi me muero de gastritis.
He pasado ya por 3 operaciones. Estos testimonios se han mencionado en el primer encuentro nacional de víctimas de metales pesados tóxicos de la actividad minera. Por su parte, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, en su boletín Actualidad Ambiental del 27 de abril de 2015, señala 6 razones por qué la minera Sauder ha generado desconfianza en Arequipa, lo que hasta ahora ha imposibilitado la puesta en operación del proyecto Tía María. Estas razones están ampliamente documentadas en el boletín antes mencionado. Aquí se menciona un resumen. Primero, Sauder contaminó la bahía de Ite, en Tacna, durante 36 años. Vertió 785 millones de toneladas de relaves mineros en la bahía de Ite de 1960 a 1996. En estos años se construyó un embalse de relaves. Sauder usó la bahía para cargar los relaves de las minas de Toquepala y Cuajone. La minera utilizó 35 kilómetros del cauce del río Locumba para arrojar 119 toneladas de relaves de cobre al día. 2. En Hilo se emitió más de 4 veces y medio el límite de dióxido de azufre permitido. Sauder excedió en más de 4 veces y medio los límites de máximos permisibles en las emisiones de dióxido de azufre. Hasta el año 2013, el tope para emisiones de dióxido de azufre era de 80 microgramos por metro cúbico, pero ahora opera con niveles cercanos a 365 microgramos por metro cúbico. 3. Contaminó la irrigación Pampa-Citana en Tacna. La Dirección Regional de Salud de Tacna detectó altos niveles de contaminación de metales pesados en las aguas que se filtran desde el embalse de relaves, Quebrada Honda, hasta la irrigación Pampa-Citana. Estas aguas son utilizadas desde la agricultura y ganadería. En la provincia de Jorge Basadre, un informe de Digesa en el 2011 reveló que existía un alto grado de concentración de cadmio por encima de los límites permisibles que establecen las normas para el agua residual destinada a fines agrícolas. El embalse de relaves Quebrada Honda fue construida para depositar los relaves de Toquepala y de Cuajone. 4. La mina de Toquepala puso en riesgo lagunas de Candarave, en Tacna. Se trata de Suches, Vizcachas ya desaparecida y Aricota. Opera con licencias de uso de agua de hace más de 50 años. La Sauder posee 9 licencias de uso de agua que fueron probablemente hace de 53 y 38 años. Para la explotación de Toquepala, solicitó 340 litros por segundo a mediados de la década del 70 del siglo pasado. Amplió el derecho a las aguas subterráneas de Guaitire y Suches. Actualmente dispone de 1.950 litros por segundo. Es una de las 10 empresas extractoras más multadas por la OEFA. Hasta enero del 2015, Sauder tenía 12 sanciones de OEFA, 9 de ellas confirmadas desde la creación de la OEFA. La empresa tuvo 5 procesos administrativos para cumplir normas de protección ambiental, por incumplimiento del instrumento de gestión ambiental, por incumplimiento de recomendación, mandato o disposición administrativa y por incumplimiento de norma de residuos sólidos. La empresa tiene que hacerse cargo de sus conocidos pasivos. No es lo mismo iniciar una relación dando el beneficio de la duda a alguien nuevo que a alguien conocido por sus antecedentes de contaminación y mentiras. No solo en el Perú, la Southern Copper Corporation ha tenido gravísimas responsabilidades ambientales que le han valido más de 10 altas multas. Contaminó la bahía de Ite en Tacna durante 36 años. En Hilo emitió más de 4 veces y medio el límite de dióxido de azufre permitido. Contaminó la irrigación Pampa-Citana en Tacna, mina de Toquepala. Puso en riesgo lagunas de Candarave en Tacna. También el extranjero, en 2014, protagonizó el más grande desastre ambiental de México. Derramó 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre y ácido sulfúrico, envenenando el consumo de agua de 7 pueblos mexicanos en el estado de Sonora. Se rehusó a pagar la multa de $1.500.000. En el 2006 murieron 65 mineros
por la explosión en la mina Pasta de Conchos de Coahuila, en México, por negligencia en las condiciones de seguridad, y en el 2008 una de las compañías, Asarco, fue enjuiciada en Estados Unidos. La Sauder tiene un negro historial que incluye que en la fundición y refinería de hilo se emitan partículas contaminantes que superan los límites máximos permisibles en alrededor de 100%, así como verter arsénico en el mar en el volumen que bordea el 800% de los límites máximos permisibles. La Sauder causó daños ecológicos tan graves e irreversibles que a su lado la corrupción del dirigente Pepe Julio Gutiérrez, siendo grave, es poco más que un plato de lentejas. Dicho grupo acaba de ser gravemente cuestionado en Alzacollar, Andalucía, España, por sospechas de adjudicación de la concesión, y en Sonora, México, hay un río envenenado por descuido. Los trabajos antes mencionados bastan para probar el negativo historial de la Sauder en el Perú y en el mundo. Con este pasado, ¿cuál será el futuro del Valle del Tambo si se hace efectivo el proyecto? Conclusiones. Los principales motivos de la protesta en Islay fueron las deficiencias en el primer y segundo estudio de impacto ambiental, el problema del posible estrés hídrico, riesgos para la agricultura, la contaminación por efecto de los vientos, los problemas derivados de las instalaciones mineras, las irregularidades en los talleres y audiencias públicas y la herencia negativa del Sauder. Los estudios de impacto ambiental presentados al proyecto Tía María tienen graves deficiencias técnicas, ambientales y sociales. El titular minero elige a la empresa consultora que hace el estudio de impacto ambiental. El sistema normativo del estudio de impacto ambiental tiene que ser cambiado, pues el Ministerio de Energía y Minas es juez y parte, promueve la inversión minera y aprueba los estudios de impacto ambiental. Una entidad especializada e independiente debe encargarse de aprobarlos. Al primer estudio de impacto ambiental, la UNOPS le hizo 138 observaciones porque en él encontraron errores, textos duplicados, deficiencias, contradicciones, inconsistencias y omisiones. En el segundo estudio de impacto ambiental no se han subsanado todas las observaciones del primero, tampoco han sido atendidas recomendaciones importantes. El agua en el Valle del Tambo es especialmente escasa, de octubre a diciembre. Incrementar el volumen de agua es una aspiración de los pobladores, por eso se han impulsado la construcción de represas. Desgraciadamente, esta es una historia de fracasos. La actividad minera consume abundante agua. Es explicable entonces la preocupación de los pobladores porque el uso del agua de mar no soluciona todos los problemas. Por ejemplo, es latente la contaminación de aguas subterráneas. Los pobladores están identificados con la agricultura. La actividad minera a tajo abierto ha dejado muchos daños en diferentes lugares del planeta. El rechazo a la minería es explicable porque los dos posibles tajos abiertos y todos los demás componentes del proyecto están cerca del valle y los daños serán inevitables. La consigna que repiten los pobladores en sus movilizaciones lo sintetiza todo: agro sí, mina no. El material particulado, polvo que contiene partículas PM10 y partículas de 2.5, ocasionará daños a los cultivos en las aguas del río Tambo, en las lomas, y también podrá ocasionar enfermedades pulmonares, especialmente a los ancianos y niños. La defensa que hace el Ministerio de Energía y Minas y la PCM no se ajusta a la historia de la minería a tajo abierto. Entre los componentes del proyecto se destacan los tajos abiertos, el chancado primario, depósitos de sulfuro y óxidos, planta de procesamientos, depósito de desmontes de ambos tajos, depósitos de combustibles y otras instalaciones pueden ocasionar impactos negativos. Ya lo han hecho en Cajamarca, Ancash, Tintaya, La Oroya, Espinar, San Juan de Marcona. En consecuencia, la protesta en la provincia de Islay es válida. La participación ciudadana en los talleres informativos y en las audiencias públicas es indiscutible. Se han limitado a mecanismos formales, administrativos. Los talleres y audiencias han sido manejadas por la empresa minera de acuerdo a su particular política. El gobierno central participa con el apoyo policial y en consecuencia no se puede hablar de participación ciudadana libre e informada. La historia del Sauder
especialmente en asuntos ambientales, sociales y laborales, es negativa. Lo ocurrido en México y en los primeros 36 años en Toquepala, Tacna y Cuajone, Moquegua, califican para extractivismo depredador, porque afectó poblaciones, ríos, lagunas, playas, animales, etc. Este historial negativo comprobado explica la desconfianza de los pobladores y por eso protestan contra la ejecución del proyecto por la empresa minera de este grupo. Muchas gracias por su atención a este tema tan importante sobre Tía María. Muchas gracias a mis auspiciadores, Ecomurbal, con el Instituto Ecomurbal, y Gemae Original Yereli Design por estos lindos accesorios para mi vestuario, como esta linda gargantilla que estoy luciendo ahora. Gracias.